con carga positiva y negativa, se crea un campo eléctrico en la región entre las placas. Eso es lo que he denominado E sub 0, el campo original. Pero a veces, entre las placas, uno puede considerar poner otro material distinto del aire, con otras propiedades. Y estos materiales son usualmente llamados dieléctricos, pero es otra manera de decir que son materiales aislantes. Son materiales aislantes, ¿verdad? Que no permiten el paso libre de las cargas. Así que este material, cuando ve estas cargas negativas y positivas en los extremos, no puede mover las cargas a través de él, pero sí puede polarizarlos. Y se polariza creando positivo en la izquierda, negativo en la derecha. Y esto a su vez crea un campo eléctrico debido al dieléctrico, que es la flechita hacia la derecha, que está un poquito más oscura. Y vamos a ponerle a eso campo eléctrico inducido, debido a la polarización del dieléctrico. Así que tú tienes una región donde hay dos campos eléctricos. El original es sub 0, que está un poco más transparente, y el nuevo campo debido al dieléctrico. Y el resultado, cuando tienes dos campos, debido al principio de superposición, es la suma del campo original más el campo inducido. Así que vamos a tener este campo, que resulta ser un campo un poco más débil, porque el campo original era dominante, era más fuerte que el campo inducido. Así que de todas maneras, el campo eléctrico entre las placas del capacitor sigue siendo hacia la izquierda, en este caso, pero es un poco más débil. Así que el dieléctrico tiene esa función, hacer que el campo eléctrico entre las placas sea un poco más débil. Para entender por qué queremos hacer eso, vamos a definir primero lo que se denomina constante dieléctrica, K. Esta constante dieléctrica es una propiedad del material y está definida como el campo original dividido entre el campo total, el campo nuevo, considerando el efecto del dieléctrico. En el caso del vacío, tiene un valor de 1, la constante dieléctrica, y es básicamente el mismo valor que se toma para el aire. El aire se va a asumir que tiene una constante 1 y el efecto que tiene es incrementar la capacitancia por un factor de K. O sea que en el caso del aire, la capacitancia es la misma que la capacitancia original porque multiplicamos por 1. Pero en el caso de materiales con constante dieléctrica mayor, la capacitancia aumenta. Entonces recuerda, estamos disminuyendo el campo eléctrico y eso aumenta la capacitancia. Cuando tú piensas en términos del campo eléctrico, que se crea aquí hacia la izquierda, este campo eléctrico trata de mover las cargas. Es un campo que trata de estas cargas positivas, por ejemplo, que están completamente a la derecha en la placa, tratan de moverse hacia las cargas negativas porque son atraídas. El dieléctrico evita que se junten todas las cargas positivas en la derecha con las cargas negativas en la izquierda. No pueden pasar debido al dieléctrico. Conforme tú aumentas más y más carga, esa atracción se hace más y más intensa. Así que va a llegar un momento donde ya el dieléctrico no puede evitar esa conexión entre cargas positivas y cargas negativas de las placas. Así que eso es lo que se llama un breakdown o una rotura del dieléctrico y se produce una conducción que a veces se va a ver como unas chispas a través del material dieléctrico, a través del aislante, ¿okay? Porque ya llegó a su límite. Un ejemplo donde nosotros podemos observar eso, bueno, antes de ver el ejemplo, te voy a recordar que el campo eléctrico se definía como el cambio de potencial en cierta distancia, así que para placas paralelas sería delta V sobre D, ¿okay?
Y recuerda que la función del dieléctrico disminuye el campo. Por lo tanto, tú puedes almacenar la misma cantidad de energía con menor voltaje. ¿Bien? Un ejemplo bastante común de la ruptura del dieléctrico es, por ejemplo, en el sistema de nubes con respecto al suelo. Y en este caso, mi dieléctrico que está entre medio sería el aire. Recuerda que las nubes tienen unos procesos donde van a acumular cargas, por ejemplo, cargas negativas, y esto va a atraer cargas del signo opuesto en la tierra, en el piso. Así que tenemos un sistema de un capacitor de placas paralelas aproximadamente, donde nuestro dieléctrico es el aire. Conforme esto va aumentando la carga, este dieléctrico también tendrá un valor máximo que puede detener estas cargas. Así que vamos a poner por aquí, si hay una distancia D, esta distancia es fija, conforme tú aumentes las cargas, conforme haya más fricción y este sistema de nubes comience a cargarse más y más, la diferencia de potencial entre la placa negativa y la placa positiva va a aumentar. Y conforme aumente ese potencial, el campo eléctrico va a aumentar. Por más que haya un dieléctrico, pues va a haber cada vez más cargas y este campo, que depende de esa diferencia de potencial, cuando aumente la carga, aumenta el potencial y va a llegar un momento donde el campo ya no puede mantener las cargas positivas y negativas separadas. Así que cuando eso ocurra, pues va a haber un camino que permite a estas unirse. Esa es la ruptura del dieléctrico. En el caso del aire, pues el valor máximo que tú puedes tener antes de que eso ocurra es 3 por 10 a la 6 voltios sobre metros. ¿Okay? Estamos hablando de 3 millones de voltios por cada metro. Imagina un par de kilómetros, estamos hablando de unos 2000 metros, así que estamos hablando de 2000 por 3 por 10 a la 6 voltios. Así que son procesos que tienen un límite. Tú puedes seguir cargando, 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 pero hay un momento donde ya no aguanta más y ocurre esto, ¿verdad? Ocurren las descargas eléctricas y todos los procesos que esto implica.